chicos, aquí estamos de nuevo. Bueno, vamos a seguir con nuestro trabajo sobre la Edad Media, ¿de acuerdo? Y bueno, estamos, si recordamos, el clase anterior estábamos viendo el sistema feudal y ahora vamos a seguir viendo, más que el sistema feudal, vamos a ver cómo políticamente, cómo se organiza, cómo se está organizando Europa, sobre todo a partir del siglo XII, siglo XIII, ¿vale? Eso es la clase de hoy, va a ser muy corta, unos 10 minutos aproximadamente. No quiero profundizar demasiado en este aspecto porque la verdad es que la Edad Media es compleja y más estamos hablando de países europeos donde es todavía aún más no es que sea más complicada que España, pero bueno, realmente a nosotros nos va a interesar un pelín menos que en el caso español, ¿vale? Bueno, en primer lugar quiero hablar de qué hacían Inglaterra y Francia en estos momentos. Mirad, como ya os he comentado algunas veces, los países más poderosos de esta época son, los reinos más poderosos son Castilla, Portugal, Aragón, Inglaterra y Francia, ¿de acuerdo? Son los lugares, los reinos más poderosos de esta época y son los que realmente pues nos van a interesar. Castilla, Aragón y Portugal ya lo hemos visto en el tema anterior y en el tema siguiente lo seguiremos viendo. Y ahora vamos a ver qué le pasa a Inglaterra y Francia, qué le va a pasar en el siglo XIII. Mirad, en el siglo XIII y siglo XIV destaca sobre todo el enfrentamiento directo que tienen ellos dos. Durante más de 100 años están enzarzados en diferentes guerras, en diferentes batallas. ¿Por qué? Porque, como vais a ver ahora en el mapa que voy a poner aquí, los franceses, su territorio, el territorio franco, ha sido invadido por los ingleses. Los ingleses no les vale solo con tener presencia en las Islas Británicas y, oye, pues han saltado al continente, son unos cansinos y han invadido el suroeste de Francia. ¿Qué ocurre? Evidentemente, pues los franceses pues no están de acuerdo. Los franceses quieren expulsarlos. ¿Cómo los expulsan? Pues, bueno, mediante una guerra. Y es la guerra que se denomina la Guerra de los 100 años. Mirad, la Guerra de los 100 años es muy curiosa porque nos puede llevar a engaño, ¿vale? Primero, no son 100 años, son 116 porque la guerra empieza en el año 1337 y acaba en el año 1453, ¿vale? Por lo tanto, son 116 años. Si fuéramos... si habláramos del nombre concretamente, sería la guerra de los 116 años, que queda feo. Por otro lado, realmente la guerra tampoco duró 100 años. No es que estuvieran 100 años ahí matándose, porque en 100 años se hubieran matado todos. Imaginaos 100 años de guerra o 116 años de guerra, todos los días ahí, venga con la espadica, pin, con los arqueros. No fue así. Son 116 años desde que se inicia el conflicto hasta que se firma la paz, ¿vale? La paz o hasta que se acaba la guerra. Por lo tanto, son 116 años de conflicto, no son 116 años luchando, ¿vale? Eso es muy importante que conozcáis la diferencia. Hay altibajos en la guerra, hay momentos en los que los ingleses están más fuertes que los franceses. Pensad que les da muchísimo tiempo, en 116 años, da mucho tiempo a tener diferentes alternativas, ¿vale? Lo importante es que quiero que conozcáis dos cosas. Primero, que Juana de Arco, ¿de acuerdo? Juana de Arco es la mujer que encabezó las tropas francesas durante unos años y Juana de Arco al final fue ejecutada por los británicos acusada de brujería en el año 1431. Pero bueno, que sepáis que cuando escuchéis hablar de Juana de Arco es de esta época, ¿de acuerdo? De la Guerra de los 100 años, de la última fase ya, estamos ya acercándonos al final, y fue la que durante unos años ella era campesina, ¿de acuerdo? Pero se supone que fue un emblema para los franceses. De hecho, a día de hoy es la patrona de Francia, ¿vale? Para que veáis la importancia que tiene la figura de Juana de Arco. Bueno, la guerra entre estos dos países acaba en el año 1453 con la expulsión de los británicos de Francia, ¿de acuerdo? Expulsión definitiva de los británicos de Francia y ya pues no vuelven a tener presencia en el continente, en lo que es el continente europeo. Ellos se quedan ya en sus islas en Gran Bretaña, ¿vale? Pero ¿qué va a ocurrir? Mira, este conflicto tan largo y tantos años en guerra, tuvo problemas o le generó problemas interiores a ambos países. Primero, por ejemplo, en Francia destaca una revuelta campesina que hubo, una revuelta campesina que tuvo que ser aplastada con dureza, fue muy duramente reprimida por el ejército francés, pero eso generó un descontento entre la población brutal, ¿de acuerdo? Y lo que más nos interesa a nosotros es qué pasó en Inglaterra. Mira, en Inglaterra estalló justo al acabar la guerra, al acabar lo que es la Guerra de los 100 años, estalló una guerra civil, ¿de acuerdo? Una guerra civil por el control de
por el control de lo que es la monarquía inglesa, ¿vale? Estoy hablando de la Guerra de las Dos Rosas. ¿Por qué se llama la Guerra de las Dos Rosas? Porque las dos familias nobiliarias que luchan por el trono, por un lado tenemos la familia de Lancaster, su emblema es una rosa roja, y luego tenemos la familia de York, como el jamón York, que su emblema es una rosa blanca, por lo tanto pues se llama la Guerra de las Dos Rosas, ¿vale? ¿Quién gana la guerra? La guerra la gana la familia de los Lancaster e inician con Enrique VII la dinastía de los Tudor en Inglaterra, ¿de acuerdo? Vale, eso en cuanto a los problemas que tienen los ingleses, ¿de acuerdo? Los ingleses y los franceses interiormente. Esto, en el fondo, ¿qué lectura positiva sacaron los reyes de Francia y de Inglaterra? Que tenían que crear un Estado mucho más fuerte. Un Estado, lo que hemos visto en el tema anterior de los reyes católicos, un Estado moderno. Un Estado moderno, un Estado donde poco a poco, entre los siglos XIV y XV, se va fortaleciendo el poder de los reyes. ¿Cómo lo intentan hacer? Pues muy fácil. Intentan coger y crear una mejor tributación, es decir, cobrar mejor los impuestos de una forma mucho más eficiente. ¿Para qué? Pues para luego tener la posibilidad de mantener un ejército de mercenarios. Un ejército de mercenarios, no penséis en que un ejército de mercenarios son gente que viene de fuera a luchar por nosotros. No, es simplemente si viene gente de fuera, pero hace referencia a tener un ejército profesional, un ejército que le pagues para eso y que siempre lo tengas. No tengas que ir por ahí reclutando gente de tu pueblo para luchar. No, estamos hablando de profesionalizar un ejército, ¿vale? Y eso se consigue mediante lo que estoy diciendo de una mejor administración de los recursos del territorio. Mira, por último, me gustaría hablar de dos reinos más, ¿vale? Bueno, dos reinos más, por un lado el Imperio Germánico y por otro lado la península italiana, ¿vale? Primero, el Imperio Germánico. Mira, el Imperio Germánico tenía un emperador, pero tenía un emperador que no mandaba realmente nada, ni pinchaba ni cortaba. ¿Por qué? Porque los reinos germánicos, una vez que se produjo la disolución del antiguo Imperio Carolingio, sí que es verdad que se forma el Sacro Imperio Romano Germánico, pero es más una cosa nominal que factual, es decir, más que tener un poder físico, los emperadores en ese momento tenían un poder más bien residual. De hecho, dependían totalmente del Papa. El Papa los podía quitar, los podía poner, pero es que encima todo luego lo que es la actual Alemania estaba dividida en un conglomerado de pequeños estados, pequeños estados feudales, ¿de acuerdo? Que estaban controlados por la nobleza, donde los reyes ni pinchaban ni cortaban. Es decir, los reyes no podían hacer nada, ni se metían. El emperador, es decir, el emperador ahí tenía más mando. Un emperador, no, sí es que no. Es que no tenía mando. El emperador no mandaba nada. El emperador era un señor feudal más. Y los otros señores feudales pasaban del emperador. ¿De acuerdo? Vale. Incluso muchas veces había problemas entre las ciudades, el propio emperador, un jaleo. Jaleo que también está en Italia. Mira, Italia, excepto el sur, el que se va a crear el reino de Nápoles, el resto son ciudades-estado. Son ciudades-estado, son repúblicas. Esas repúblicas normalmente están comandadas por familias nobles, ¿vale? Son repúblicas, por ejemplo, destacan sobre todo Florencia, Venecia, Milán, ¿de acuerdo? Son realmente Génova también, son realmente esas zonas del norte, son las zonas que más fuerza y más influencia van a tener en Italia junto con el papado, ¿de acuerdo? El papado, ya estuve viendo en temas anteriores, ¿qué hace el papa? El papa es un rey más, pero es un rey más que es un rey plus. ¿Por qué? Porque tiene un plus de poder. ¿De dónde consigue el papa su plus de poder? Porque tiene dos fuerzas. Primero, tiene la fuerza celestial. Amén, hermanos. Es decir, es el líder espiritual de la cristiandad. Por lo tanto, pues tiene bastante influencia. Es decir, el Papa tiene la potestad de excomulgar a alguien. Imagina en esta época que te excomulgan y eres un rey. ¡Bah! Mejor que no te excomulguen porque vamos, te quema en el mármol del infierno. ¿De acuerdo? Bien. Y en segundo lugar, tiene un poder territorial. ¿Por qué? Porque toda la zona del centro de Italia está controlada por ellos. Por lo tanto, él tiene un poder territorial, es decir, es un rey más, ¿vale? Con su ejército, con sus invasiones, con sus guerras y con su rollo, ¿de acuerdo? Y aparte es el Papa, ¿de acuerdo? Por lo tanto,
es importante que conozcáis que el Papa tenía su fuerza en esta época. Bueno, 10 minutos, lo que he prometido. Y bueno, espero que hayáis, como siempre, aprendido muchísimo con las clases online de Sergio. Chao, nos vemos.